Vamos en esta oportunidad a ver lo que significan los balances de masa y balances de energía, tema relacionado con las asignaturas de química industrial o también con la asignatura de cálculo básico de ingeniería, fundamentalmente la ingeniería química y la ingeniería industrial. Empezaríamos viendo lo que se llama el balance de masa, que algunos lo llaman también balance de materia, pero hay que tener en cuenta de que masa y materia no es la misma cosa. Masa vendría a ser, para los químicos, vendría a ser el conjunto de átomos y moléculas o moléculas que forman un cuerpo. Átomos de un cuerpo. Todo eso formaría entonces la masa. Y la materia viene a ser también la masa, pero a esa masa tiene sus propiedades. O sea, no es lo mismo decir balance de masa que balance de materia, puesto que conceptualmente masa y materia no es la misma cosa. Entonces, la diferencia entre masa y materia justamente son las propiedades que tiene la materia y que no tiene la masa. La masa es únicamente para los químicos un conjunto de átomos y o moléculas que forman a los cuerpos. ¿Ok? Bueno, no hablemos de los conceptos físicos, que ya vendría a ser ya bajo otra perspectiva, porque tenemos que aplicar ahí otros conceptos de lo que es el concepto de la mecánica para conceptualizar la masa en física. Pues bien, vamos a ver entonces el balance de masa, no materia, sino de masa, y empezaríamos definiendo nuestro sistema. Sistema para nosotros vendría a ser cualquier dispositivo, cualquier equipo que puede transformar un tipo de materia en otro. Ahora, pero el problema está aquí. Esto significaría que este puede ser, por ejemplo, una torre de destilación, que puede ser, por ejemplo, un decantador, que puede ser una centrifugadora, que puede ser un evaporador, etc., etc., cualquier, o un reactor químico. Entonces, plantearíamos aquí a este equipo genérico, va a haber una o más corrientes de entrada. Vamos a llamarle como E. Y una o más corrientes de salida. Y a ese le llamamos S. O sea que, pero dentro de la unidad de proceso, dentro de esta unidad, que puede ser de proceso u operación unitaria, hay que tener en cuenta de que la operación unitaria son aquellas operaciones donde no ocurre reacción química. Y los procesos, unidad de proceso, es aquel equipo donde ocurre una reacción química. En este caso vamos a considerarlo como una unidad genérica, donde puede haber una reacción química produciéndose una generación de una sustancia, o puede haber un consumo de otra sustancia. Puede haber una generación que se llama con G, o un consumo. La generación aumenta la masa de las sustancias y el consumo lógicamente resta. A este conjunto de generación y consumo es lo que se llama la acumulación dentro de la unidad. Que de aquí para adelante la acumulación la vamos a representar como A. De esta manera. Por lo tanto, habría acumulación no únicamente cuando hay generación y consumo, sino también, aparte de esto, que parte de la entrada se vaya acumulando y no salga todo lo que entró. O parte de lo que hay dentro del equipo vaya saliendo, ¿estamos? Entonces, siempre habrá una cantidad de masa de que o bien se va acumulando en la unidad, o bien lo que hay ahí va saliendo o va entrando. Esto significaría entonces que habría una acumulación dentro de la unidad. Primero de lo primero, la ecuación general del balance. Ecuación general del balance. Y esta ecuación se lo puede ver de dos maneras. Uno, en función de masas, unidad de masa, la acumulación vendría a ser igual a ¿cuánto? A todo lo que entra, menos todo lo que sale, más todo lo que se genera, menos lo que se consume. Esto hablando, por ejemplo, en kilogramos o en libras o en onzas, pero sin unidad de tiempo. Esto sería entonces la ecuación general. Ahora digo,
Pero si lo llevamos a cabo considerándolo una unidad de tiempo, o sea, kilogramo por segundo, libra masa por segundo, etc., etc., para identificarlo y hacerlo diferente a esta ecuación, vamos a tomar en cuenta unos puntos. Significaría entonces que la acumulación por unidad de tiempo es igual a la entrada por unidad de tiempo menos la salida por unidad de tiempo, generación por la unidad de tiempo, consumo por la unidad de tiempo. Esta segunda ecuación va a ser en las unidades masa por unidad de tiempo, que en el sistema internacional sería kilogramo por segundo. Pues bien, ahora digo, y esto va a ser para nosotros nuestras ecuaciones fundamentales o general del balance. Dependiendo de cómo sea nuestro sistema, empezaremos diciendo el más simple de todos ellos, si esto para acá en nuestro sistema, acuérdese por la definición de sistema, sería todo aquello que es objeto de estudio. Yo quiero estudiar la cantidad que sería nuestra unidad. Entonces, para mí eso va a ser mi sistema, lo que yo quiero estudiarla. Pues bien, entonces yo digo, que ponte por ejemplo que este sistema que estábamos analizando sea cerrado. Cerrado significaría entonces que no hay entradas ni salidas. O sea, tanto en el aspecto temporal como en el aspecto total no habría ni entradas ni salidas. Por lo tanto, diríamos, vamos a colocar en el temporal la entrada, colocaríamos entrada igual a salida y es igual a 0. Esa es la condición para hacer un sistema cerrado. No entra ni sale nada. Esto significaría que la segunda ecuación que tenemos, la segunda ecuación general de balance, nos quedaría que la acumulación, quitando este término y este término, sería la generación por unidad de tiempo menos el consumo. Esto vendría a ser entonces la ecuación general cuando estamos en un sistema cerrado. Y esto por el punto estaríamos entonces en kilogramo por segundo. Eso por un lado. Pero por otro lado podemos analizar y decir, hombre, los sistemas pueden ser no solo cerrados sino abiertos, por lógico. Colocaríamos por acá para un sistema abierto. Y el sistema abierto significaría entonces que habría entradas y habría salidas. O sea, que en este caso la entrada es diferente de 0 y la salida de... amigo, si la entrada no es lo mismo que la salida, entonces habrá algo que se acumula positivamente o que está saliendo más de lo que está entrando, una acumulación negativa. Esto significaría que para este caso tenemos dos alternativas. Uno de los casos es que, por ejemplo, si la entrada y la salida son iguales, estamos en un estado estacionario. En EE, de aquí para adelante, EE va a ser estado estacionario. O sea, que la masa dentro de mi sistema se va a mantener constante. Esto significaría entonces que para el estado estacionario, como la masa se mantiene constante, no se acumula ni se pierde nada, entonces la acumulación es igual a 0. Ese es lo que significa entonces estado estacionario. Si esto es lo que pasa en nuestra ecuación general del balance, término de la acumulación lo haríamos 0, y todo lo que son positivos lo dejamos en un miembro, y lo negativo lo pasamos al otro miembro. De tal manera que me quedaría entrada más la generación, con esta situación, que haría entrada más la generación es igual a esta salida y consumo para el otro miembro, salida más el consumo. Y esto sería entonces la ecuación del balance de masa cuando estamos en un sistema abierto en estado estacionario. Una cosita muy importante, siempre vamos a decir nosotros de que se genera y se consume, esta generación y consumo es por medio de una reacción química. Por lo tanto, plantearíamos el tema acá de que esta generación y consumo siempre va a ser cuando hay una reacción química. Por lo tanto, si no hay reacción química, no hay generación ni consumo. Entonces digo, en estado estacionario,
pero sin reacción química. Si no hay reacción química, por lo tanto, esta ecuación, quitamos la generación y el consumo y nos quedaría entrada punto es igual a salida punto. Esa es la ecuación, digamos, más simple para un sistema abierto, pero en estado estacionario. Todo lo que entra va a salir, y esto generalmente puede estar en kilogramo por segundo, o, como no hay reacción química, en moles por segundo. La tenemos de esta manera. Ahora, pero no únicamente es el único caso que nos presentamos, no. Puede ser que no haya una igualdad, o sea, que la acumulación sea diferente de cero. Si la acumulación fuera diferente de cero, estaríamos en estado no estacionario. En estado no estacionario. No estacionario, no está. Esto significaría entonces de que tenemos que hacer aquí la acumulación ya es diferente de cero. Lo que estábamos comentando en antes, que la masa en nuestro sistema, con el tiempo se puede aumentar la masa en el sistema. Una acumulación positiva. Pero puede ser que la masa de mi sistema, cada vez que pase el tiempo, vaya disminuyendo, hay una acumulación negativa. Esto significaría que la acumulación diferente de cero, o positiva o negativa. Oh amigo, si esto es así, llegaríamos a nuestra ecuación general de balance, que cuando estamos con reacción química nos quedaría entonces de esta manera. Con reacción química. O sea, con reacción química significaría de que habría consumo y generación. Esto significaría que tendríamos que la acumulación va a ser, como es abierto, entrada menos salida, más la generación menos el consumo. Esto sería entonces la ecuación de balance que vendría a ser la ecuación genérica del balance que tenemos en la parte superior. Pues bien, ahora, ¿y qué pasaría si nosotros no tenemos una reacción química? Entonces yo digo, sin reacción química. Si hablamos de sin reacción química, plantearíamos que la generación y el consumo se hacen cero y me quedaría que la acumulación es igual a entrada menos la salida. Esto vendría a ser entonces las ecuaciones de ahora, en este caso, cuando hay reacción química, esta ecuación puede estar en kilogramo por segundo, pero no puede estar en moles por segundo, porque por medio de la reacción química los moles no se conservan. Algunas reacciones pueden conservarla, pero no todas conservan. Sería kilogramo, pero donde no hay reacción química puede ser kilogramo por segundo o puede ser moles por segundo. Oiga, esto vendría a ser entonces lo que significa las ecuaciones generales del balance. Pues bien, vamos a ver entonces aquí los pasos para cuantificar los balances de masa. Pasos para balance de masa. Y el primero de los pasos es, dado el problema, hacer un diagrama de flujo. Hacer un diagrama de flujo del problema. Y ese diagrama de flujo tiene que estar etiquetado. Tiene que estar etiquetado significaría que colocar en las corrientes de las entradas y las salidas cuánto es lo que entra en total en moles o kilogramos o lo que sea, cuánto es lo que sale y qué sustancias entran en esa entrada y qué sustancias salen en esa entrada. Lógicamente, los datos que nosotros nos disponen en la formulación del problema. Vamos a ver entonces, ponte por ejemplo que nosotros decimos de que tengamos aquí nuestro equipo y aquí tenemos una salida, llámale S punto, y por acá hay otra salida que la vamos a llamar P punto. Que esto puede estar, me pueden dar la cantidad, sería kilogramo por segundo,
y aquí lo mismo en kilogramo por segundo. Esto significaría de que la entrada tendría que estar en kilogramo por segundo y la entrada punto también va a estar en kilogramo por segundo. Pues bien, vamos a suponer de que en las entradas y las salidas va a haber dos sustancias, la A y la B. Aquí la A y la B. La A y la B. El detalle está de que como me dan en kilogramos las masas, esto significaría entonces de que de la A va a haber una fracción en peso de A en la entrada y una fracción en peso, porque si fuera fracción molar colocaríamos N de A la entrada, y esto es, como no hay molares ahora, estamos en kilogramos, la quitamos del medio. Esto sería fracción en peso de B a la entrada. Que la suma de las fracciones tiene que sumar 1, ese es un dato ya, digamos, que se puede comprender. En la corriente S sería entonces, siguiendo la misma nomenclatura, fracción en peso del A en S, fracción en peso del B en S, que la suma tiene que ser 1, o si me dan en porcentajes, el 100%. De idéntica manera, el peso en A de P, o la fracción en peso en B en P. Entonces, ahí la tenemos la figura. Pues bien, entonces, ya nosotros hemos etiquetado, claro, habrá que colocar los valores que nosotros nos den, porque a la final de cuentas, si la tenemos todo controlado, entonces ya no hay problema. Ya estaría el problema resuelto. Pero entonces, y el segundo de los pasos sería entonces hacer un balance global. Balance global. Global significa hacer cuántas corrientes entran, cuántas salen, y hacer únicamente que en este caso, como hay una entrada y dos salidas, el balance global sería todo lo que entra va a ser igual. Lógicamente, estaríamos analizando aquí en estado, mientras que no me digan nada en el problema, vamos a considerarlo en estado estacionario. Y si es en estado estacionario, el balance de masa, y si no hay reacción química, sería entonces este. ¿Y por qué digo que no hay reacción química? Porque aquí porque en la entrada entra AB, sale AB, AB. No hay ninguna sustancia que se haya formado y ninguna sustancia que se haya consumido. O sea, esto es sin reacción química. En estado estacionario, sin reacción química. Entonces, nos vamos a lo que acabamos de decir. Entonces sería entrada total, que sería E, sería el S punto más el P punto. Y todo en kilogramo por segundo. Pues bien, y ahora digo, el balance 3, balance de componentes. Por ejemplo, el balance de A. Y el balance de A sería, ¿cuánto de A entra en la entrada? El producto de la fracción en peso multiplicado por L punto, y lo que sale por S sería la fracción de A en S por el S punto, y lo que sale en P, fracción de A en P por el P punto. Y tenemos las dos ecuaciones para poder resolver y calcular la cantidad, los flujos que están saliendo, que están entrando, o cualquier incógnita que se me ponga por el medio. ¿Ok? Pues bien.